Bueno, hoy es jueves. Bienvenidos a nuestros queridos televidentes de esta hora, habituales. Sí. A esta hora, un programa de peso para un público que piensa. Hay varias cosas interesantes. Bueno, Danilo, aprobaron finalmente el presupuesto complementario. En una accidentada sección, muy accidentada. Así y donde hubo muchas maniobras. Bueno, pero con los, creo que 14 diputados del PRD, que es aliado del PLD, y otro del Partido Popular Cristiano, otro del Partido Popular Reformista, creo que no es uno, Liberal Reformista. Liberal Reformista de la antigua estructura. La antigua estructura, pero que ahora está bajo el liderazgo de Amable Aristi. Sumaron los votos que se necesitaban, sí. Y entonces hicieron, cuando no es una mayoría calificada, pues ahora pudieron... Se quejaron algunos miembros de la organización La Fuerza del Pueblo de que alguna gente del PRM se mantuvo haciendo un quórum que facilitó la aprobación de la oí unas críticas en ese sentido anoche de un diputado que le sirvió realmente a Retama, sí, esa decisión, y dijo, mírenlo ahí, que son unos traidores, que ese tipo de cosas no son buenas. No, en esos órganos colegiados hay que mantener siempre la altura, el respeto. Pero bueno, el asunto es que se consiguieron los votos para aprobar el presupuesto complementario. Hay quejas en el sentido de que el endeudamiento externo sigue a todo vapor y que hay cosas ahí que son interesantes, que hay que darle de una forma u otra seguimiento, como es el dinero correspondiente a la continuación de la segunda línea del metro. Eso no se puede dejar a medio talle. El tema es la forma como se está cogiendo ese dinero y se está haciendo más gruesa la deuda pública y el endeudamiento realmente del país, y el hecho de seguir con las prácticas, iba a decir jueguito, pero yo creo que eso no es un jueguito, eso es una cosa muy seria, de estar buscando dinero prestado o colocando bonos para completar el faltante para el presupuesto. Porque entonces no se presupone que se va a hacer menos cosas. Sí. No, incluso fíjate, en el presupuesto complementario que se aprobó, hay que contar que se ha registrado una caída de los ingresos por estructura impositiva, que ya ese mismo presupuesto termina siendo deficitario. Que fue por la parte de las aduanas, porque no fue impuestos internos, al contrario. Magín anda con el mazo al hombro, y la mocha afilada, y realmente eso es un problema para muchas personas y para empresitas pequeñas que las tienen al salto de la purga. Así es. Porque, ¿qué te digo? La metodología, la forma de cobrar es más que compulsiva. Yo te pongo un ejemplo. Yo, en algún momento vimos que aquí había un anuncito del Indotel. Yo lo voy a decir así porque yo me he cansado de llamar a la relacionista pública 50,000 veces y le he dejado un mensaje para tratar de ver cómo se agiliza eso. Y cordializar la mejor... agilizar. Más que cordializar es agilizar. Entonces, a ver cómo nos dan una manito y bueno, no ha habido forma. El asunto está que había un contrato de 6 meses. Llegó la nueva administración, un joven muy querido en la institución, que salió de la institución y que, qué bueno, que ya una gente que conoce la institución por dentro y que tiene sus capacidades y sus méritos, como es el joven Guillén, hijo de Nelson Guillén, mi querido amigo, de mucho tiempo. Un joven muy meritorio. Muy meritorio. Muy buena y alta preparación. Alta preparación. Conoce a toda la institución por dentro, insisto, conoce a todo el personal, conoce
la mecánica, lo que sea. No conoce toda la estructura a nivel inferior y a nivel superior. Exacto, porque fue miembro primero estaba en otras posiciones y después fue miembro del consejo. Sí, Entonces él sale del consejo para la presidencia del Indotel. Bueno, pero resulta que el director ejecutivo, hijo de otra persona que fue amigo, ya fallecida, que fue amigo mío, bueno, pues eso lo de la decisión no tiene que ver con el presidente de la institución, sino con el director ejecutivo, que es el que maneja el día a día de la institución. Entonces, bueno, un contrato de 6 meses que provenía de la administración anterior, del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces viene cuando llegan el nuevo equipo, suspenden el contrato, faltaba un mes. Entonces esas cosas generalmente lo que se hace es que se deja cumplir el contrato y cuando se termina, entonces se dice, mire, no vamos a renovar el asunto y dependiendo del grado de del grado o de amistad o de muchísimas cosas más. Sí. O de búsqueda porque si yo hubiese hablado con mi amigo, el padre del titular, y le digo, mira, sígueme apoyando ahí, habla con tu hijo, pero yo no lo hice. Entonces, bueno, suspendieron el asunto. Bueno, pero ya que lo suspendieron, hay de los 5 meses que ya se ejecutaron, que ya se pasó por ahí, ya eso es asunto consumado y consumido, o consumido o no consumado, porque no habían pagado ni un solo mes. En semanas pasadas pagaron un mes. Entonces, ¿cuál es el temor? No es que se dilaten 1, 2, 3 años más para pagar, ese no es el tema. Es que ya diciembre comenzó y ahorita se acaba el año. Cuando se acabe el año, entonces 2 cosas, o eso, o pasa deuda pública, que ya te lo pagan después en bono, o si acaso. ¿Qué te digo? Viene lo peor, porque comencé hablando de Magín y la DGI. El asunto es que eso aparece como beneficio. Danilo, ya yo pagué, mandé la factura y con fecha de la factura se pagó el ITEVI. De un dinero que no se ha recibido. De un dinero que no se ha recibido. Entonces, que todavía está como los pollos de la Virgen. Ajá. Entonces, esa es la preocupación. Y es la realidad que presentan, y por eso lo traigo aquí, un aspecto particular, pero que eso es general. Ese mismo caso se le da a todos los medios, todo el que tiene, de una forma, el que maneja el aspecto de publicidad y otros temas de la comercialización, las compras y las ventas, que inmediatamente se hace la factura, seguido se reporta el cobro del ITEVI. Entonces, ya yo pagué no por los 5, sino porque el sexto, no por los sextos, por los 6, porque el sexto no se facturó. No sé. Se facturaron 5, inmediatamente se mandó la factura. Cuando vino el fin de mes, se reportó eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Danilo? No han llegado, pero ya. Los ingresos no han llegado. Pero ya más gente está tocando. Pero ya no, es que ya se pagó. Ya se pagó. No me está tocando la puerta, espérate. Ya tú pagaste dinero. Ya yo pagué dinero, pagué el 18% de eso. Entonces, ¿qué es lo que es la preocupación? Y lo más duro que hay atrás, que está pendiente, es que finalizado el año, cuando se haga el reporte de los ingresos y egresos y qué sé yo, eso no va a estar entre los egresos porque no ha ingresado nada. O de los 5 ingresó 1. Sí. Faltan 4. Y de esos 4 que faltan, que ya se pagó el ITEVI, usted multiplica 9 por 4. 18 son 36,000 billetes. Si tú que ya al final de cuentas tú habrás perdido un dinero. Sí, pero espérate, todavía no queda ahí, porque el tablazo es más duro. Es que eso va a aparecer 4 meses, si no los pagan, va a aparecer no en la relación que se le mande a impuestos internos, porque eso no ha ingresado, sino que impuestos internos te va a decir de allá para acá que hay una inconsistencia, sí, que tú
pagaste el ITEVI de eso, pero que no reportaste eso como ingreso y por tanto eso ya aparece como beneficio. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que no es solo es que aparece como beneficio que no se han recibido, sino que esos supuestos beneficios te van a aplicar entonces impuestos sobre la renta. Claro, claro, claro. Y tú sabes lo que te van a decir, que ya yo me sé la historia. Ajá. Que tú tienes razón, pero tienes que pagar. Exacto. Ah, usted tiene razón, pero tiene que Pero pagar. tiene que pagar. Entonces, no es el tanto por ciento de eso que aparece de que como beneficio. Estamos hablando, en ese caso, 4 meses, serían unos 200,000 pesos. Ya se pagaron los ITEVI y que todo lo que sea, pero ya aparece. Si tú no reportas eso, no lo asientas en ningún lado porque no lo has recibido. Entonces va a aparecer porque eso ya la institución lo reportó, porque eso se facturó y las facturas fueron a impuestos internos. Entonces las copias, el reporte de eso, entonces va a aparecer como beneficio. Y por ese supuesto beneficio que tú no has recibido, te van entonces a aplicar otro impuesto. Y si tú no pagas ese impuesto que te reclaman, entonces te van a aplicar mora. Y mora sobre mora. Sí. Y entonces así no se puede. No. Por eso es que aquí han quebrado muchas pequeñas y medianas empresitas o empresas. Han quebrado porque no pueden soportar esa situación. A alguien del Congreso tiene que ocurrírsele en algún momento, prendérsele un bombillito, ¿tú me entiendes? En algún momento. Y mandar a hacer un correctivo, proponer un correctivo, una modificación de la ley en esa dirección, para que la Dirección de Impuestos, modificando esa situación, no cometa las barbaridades. Yo no voy a decir abuso, porque muchas veces por la falta de información, son pequeñas cosas, pequeñas informaciones. Eso es un despropósito. Porque el sistema es ciego. Sí, el sistema es ciego. Porque se aplica el sistema en abstracto sin ver las realidades de los procesos claro. Y las situaciones que se dan. Y entonces esa tosudez que se aplica. Ahora tú sabes que yo te estoy oyendo y estoy pensando, esta mañana yo viví una experiencia que me ha hecho sentir preocupaciones severas por el país. En uno de esos programas de comunicación coprológica, que lleve mucho. Sí, una señora está diciendo que le deben no sé cuántos meses en una entidad del Estado y comienza a debarrar contra el incumbente, que se tiñe el pelo de la madrugada, que se pone botox y empieza a decir todas las cosas. Pero eso no viene al caso. ¿Qué pasó? Que ella de repente dice, ¿cómo que fue? Dime. No, dímelo. Ah, él lo escribió así. Ah, bueno, me voy a parar porque ya él dijo que se va a solucionar la cosa. Parece que hay que insultar a la gente. Ah, ok. No, nosotros, la gente decente, no tenemos derecho. No. Sí, andamos mal en este país. Información, medios coprológicos, tú dijiste. Claro, no, pero en esa situación de fetidez no vamos a caer nunca. Nunca. Pues nunca. Pero por eso no respetan a uno. Por eso es. Por eso te digo ni le tienen miedo. Sí, no, por eso te digo que cuando yo vi ese hecho, sentí gran preocupación por el país, porque si a ese tipo de personas es que le están haciendo caso. No, pero que a eso que le hacen caso. Y la maledicencia se logra cosa, pues estamos perdidos. A esa gente que le hacen caso. Hoy tú no ves a veces algunos pedigüeños públicos que dicen, no, que lo mío, y mándenme lo mío, y lo que sé yo qué. Y entonces, sin embargo, después don fulano y esos tratamientos y esas cosas que le dan. Entonces son culpables las instituciones o los gobiernos, porque esto viene de lejos, y se repite la misma historia, que realmente, como los choferes, comenzaron mediante el chantaje, la que sé yo, y comenzaron de que para callarle la boca vamos a darle carros y pollitos y garcitas y camiones y guaguas. Y se cogieron, terminó Radamés Gómez Pepín diciendo que eran los dueños del país. ¿Por qué? Porque hablaban duro, alto, altisonante, y entonces y hacían diabluras. No, yo recuerdo. Entonces le cogieron miedo. Yo recuerdo a Antonio Valde que dice que lo quería sacarle un terreno que ellos ocuparon ilegalmente ahí. Dice, para sacarlo de ese terreno va a ver que la gente no va a pegar lo que burro. Pues nosotros estamos preparados también.
y no lo sacaron, ahí están. Qué desastre, qué desastre. Qué desastre. Yo estaba buscando un video y no lo encontré, pero lo vi anoche, de un abogado, hablando de otras cosas, porque estamos metiéndonos en muchas cosas juntas. Pero bueno, un abogado que a propósito de unas opiniones que dio a conocer Fernández W., economista, que tiene una sección en el programa de Cavada, relativo a los emolumentos, los beneficios que debe dársele a los servidores, a las servidoras domésticas, o domésticos, hay varones también. Sí, sí, asistentes domésticos. Asistentes de la cocina, que son personas valiosísimas, meritorias, muchísimas de ellas, porque hay otras que dejan que desear. Mira cómo le acaban de dar un tube ahí a la viuda de Juancito Sport. ¿Qué hacer a propósito de el doble sueldo o regalía que se le debe conceder según el Código Laboral a ese servicio, a las personas que trabajan en ese servicio? Entonces a Fernández W. se le ocurrió oír la opinión de alguien desorejado por ahí que aquí se opina sobre cualquier cosa, que se inventó que bueno, que había que darle el doble sueldo, pero que entonces, bueno, considerando que una parte alicuota, que había una parte, unos beneficios en especie que se le daba a ese servicio, que es el techo, la alimentación, entonces había que ponerle un valor igual que al sueldo. Entonces, que ese valor, entonces, se le calculaba el doble. Entonces, o sea, se le daba el doble sueldo y entonces había que considerar un valor equivalente al sueldo. Y que por tanto, usted, por ejemplo, en vez de ganar 10,000, usted gana 20,000. Oye, y que entonces, como usted, yo no voy a decir teórico, porque de los bolsillos de los dueños de la casa salen, es de realidad, no es teoría, salen realmente esas cantidades o esos valores, que entonces había que darle, pero en efectivo, el 50% de esa segunda parte. O sea, en vez de ser que este servicio aporte a los dueños de la casa porque le dan techo, le dan comida, le dan jabón, le dan pasta de dientes, y cuantas diabluras aparecen, le dan postre, y bueno, muchísimo trabajo también, pero bueno, qué cosa más destemplada que una ley que es creo que del 92, del qué sé yo cuánto por allá, 92 o 95, por allá, no sé. Pero esas son interpretaciones, Luis. No, eso es un disparate. Entonces ahora oí a este muchacho... Una gente más juiciosa. Más juiciosa, que dijo, no, pero hay dos versiones de legales. Y esta última, bastante racional, dice, miren, oímos eso, y eso es un disparate. En definitiva, el doble sueldo se le da al servicio doméstico igualito que se le da a los empleados regulares en sentido general. Y eso es lo que establece el Código Laboral. Eso es lo que está escrito en el Código Laboral. Lo que pasa es que ese abogado que opinó primero le dio una interpretación errónea a algo que sí dice el Código Laboral, que es que a las personas que se les da X cantidad, sean 5, sean 7 o sean 10, se les da en dinero un salario. Entonces hay que calcularle, pero eso es como una especie de mensaje a las muchachas del servicio, decirle, señores, a ustedes nada más, no le estamos dando nada más estos 10,000 pesos, estos 8,000 o estos 15, las que ganen 15. Le estamos dando el equivalente también en techo, en comida y en otras cosas. O sea, ese es un cálculo para poder estipular, si se quiere, el gasto en que hay que incurrir en ese tipo de servicio. Pero no es que dice eso otro que dice, eso dijo ese joven abogado que con alguna frecuencia
lo lleva María Cela a su programa en horas de la noche. Creo que apellido es como Piantini, creo que apellido Piantini. Entonces, de manera que estas son cosas, esos son ruidos que se meten en épocas muy especiales, que en vez de llevar información, lo que hacen es llevar desinformación y preocupación. Y hasta resentimientos innecesarios, sí. Porque ahorita pueden muchísimas... Se hizo viral, decía anoche Fernández W, en el programa, dice que eso se convirtió en tendencia y viral. Porque claro, todas las muchachas estaban comunicadas una con otra. Sí. Mire, hay esta situación. Y ya estaban contando. Y ya estaban contando con eso. Señores, eso no es así. El Código Laboral dice otra cosa. Entonces, para que tú veas cómo es el asunto. Entonces, hay que, si usted lo que es economista, cerciórese primero, antes de dar una opinión jurídica. Porque incluso eso tiene que consultarse a un abogado laboralista. Claro. Que son los especialistas de eso. No, hay que ir directamente al código. Sí, y además, antes de ir al código, hay que ir a la realidad también. Porque eso es lo que pasa con cuando hablamos ahorita de DGI. Si usted no se va a la realidad y usted sigue embromando y dándole vuelta a la roca, se rompe. Si le da más allá, ¿qué pasó cuando le metieron un paquete de beneficios y qué sé yo? Un paquete de empresas que ha tenido que cerrar porque no puede soportar, sencillamente no puede soportar los gastos en energía, en impuestos. Más en vayan, cóbrense y llévenselo ustedes de una vez por ahí. Claro. Y si sobra algo. Exacto, me lo mandan, pero... Y si falta algo, ustedes lo ponen. Nos dicen que vamos a una pausa, hacia allá vamos y entonces de allá para acá vamos a entrar en conversación con el general Félix Paniagua, como hoy es jueves, pues vamos a ver cómo andan las epopeyas y también de qué tamaño son los próceres. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta y como habíamos anunciado, el general Félix Paniagua, como todos los jueves, está aquí con nosotros. Epopeyas y próceres está en el aire. Bueno, pues buenas tardes a nuestros amigos televidentes, buenas tardes a mis queridos contertulios, don Luis, el profesor Danilo Climi, como se decía en la guerra, un día más dominicano. Sí, un día más. Sí, es bueno recordar. Eso fue la revolución. Sí, la guerra de abril, sí. Ahí eso me hace recordar a que Radio San Isidro. No, pero usted también oía la voz constitucionalista, donde estuvo Luis Acosta Tejeda, que fue uno de los murió. Sí. Bueno, la señal fue bloqueada, Santiago, no, en los últimos tiempos ya no llega. Yo llamaba a Radio San Isidro porque era que mi papá, que era muy amigo de Wessing. Él me decía que yo era el comunista de la casa. El viejo, porque mi viejo era muy conservador. No, porque era la edad, hermano. Usted era un adolescente cuando la guerra, un muchacho. Claro. Además, usted estaba en un foco totalmente militarista. Y entonces un joven
que estudiaba y cosas, y esa mente calenturienta. Bueno, yo era vecino del capitán Peña Tavera. De Peña, sí, pero entonces ahí estaban toditos los militares del centro de enseñanza de Luna Peguero, vivía ahí. El papá del general de Luna Pichirilo, que era el comandante de artillería del CEFA, vivía en el ensanche Luperón. Ahí vivían muchos militares en Luperón en ese tiempo. Guzmán Acosta, que era en ese entonces teniente coronel de la policía, vivía en el Luperón. Después fue jefe de la policía y después su hijo Guillermito también fue jefe de la policía. Jefe de la policía. Un saludo a Guillermito que estuvo hace unas semanas por aquí. Cualquiera de estos días vamos a traerlo de nuevo. Yo quiero que usted nos ayude ese día con la Cómo no, papi, es la un placer, conversación. más con honor, y más que él ahora está en la líderes políticos, o sea, puede aportar conocimientos estratégicos en este momento. Deberíamos traer a Candelier también. Don Pedro, sí, un gran expositor. Sí, bueno, lo hemos entrevistado en el pasado. Pero a Pedro no. Sí, hace mucho. ¿A dónde? Yo no me acuerdo. Sí. No, pero no está de más, a través de... Yo creo que a Pedro, yo no... Sí, lo entrevistamos cuando estábamos... Yo no lo registro todavía. Pero ya tenía el partido político. No, te creo que no todavía. Bueno, pero ahora que está en política, yo sé que él va a aceptar, y se va a sentir porque muy cómodo aquí. Él está con la Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández. Bueno, como casi la mayoría de los muy buenos policías, porque usted se acuerda cuando la lucha por la Constitución, aparecieron 10 o 12 ex jefes de policía y ex secretarios de las Fuerzas Armadas. Hoy el general Polanco Gómez, un hombre de mucha cultura. Entre otros que fueron, pero llenaron el altar de la patria iba a decir de ramos, pero de flores y de cosas y de gente. Pues yo llevaron uno. Yo llevo por los ramos, pero vamos a decir palmas y laureles, ramos y laureles, los vencedores, sí, como no. Sí. Queremos recordar, que no es que le estoy cortando ni ese tipo de cosas, porque ustedes son mis guías y mis mentores en el orden de las comunicaciones. Usted se tira muerto, sociales. pero usted es un gran comunicador. No, pero imagínate, sobre todo con que profesores como ustedes. La comunicación, sobre todo la refuerza con datos históricos, que ahí nosotros nos quedamos cortos. No creo que me quede corto, ustedes son mi profesor. Lo que pasa es que ustedes tienen esa humildad que caracteriza al servidor público. Oye. Yo lo que soy de ustedes es un gran alumno, no aventajado, sino aprendiendo cada día más. Yo insisto que usted se tira muerto. Muy aventajado. Pero usted es muy aventajado. Ahora, en lo que respecta un día como hoy, yo sé que va a ser de mucho interés para ustedes, para nuestros amigos televidentes, es la llegada de Cristóbal Colón a la isla, la Española, como ellos lo llamaron, que hay variedades incluso de conceptos, como se llamaba. Y se ha determinado en grandes ya investigaciones científicas, aunque el único archivo que registra la bitácora, ese manual, ese diario que llevaba el gran almirante Cristóbal Colón, es el archivo de Indias, que está en España, muy cerca de Madrid, y es donde él registra que llega aquí a las aguas americanas, pero totalmente desubicado. A las Indias. Él cree que ha llegado al Asia, y cree que ha llegado a India, y de ahí que viene que nuestros nativos le dice indios. Pero él llega el 12 de octubre, que nosotros celebramos aquí, y más la generación de nosotros como estudiantes, el Día de la Raza, que es el 12 de octubre, pero él no llega a esta isla de Santo Domingo. Él no sabe que llegó donde llegó, si no creía que había llegado a otro sitio. Imagínate, le está preguntando a los indígenas por Crelcatay, que era una provincia de la India. De la India, totalmente distorsionada. Y es muy buena esa aclaración, porque Colón, a donde llega el 12 de octubre, que nosotros celebramos, y hasta mi clase se daba en los tiempos de nosotros estudiantes, fue a la isla Guananí, que él bautiza como San Salvador. Pero lo salvaron porque ya estaban preocupados. Claro, y por eso Rodríguez de Triana había conato de motín. Y si no amanece tan rápido, si no llegan tan rápido, y Rodrigo de Triana está tan... que a Rodrigo de Triana lo habían mandado al carajo, que es ahí arriba. Al carajo es la divisa del barco. Sí. Estaba un poco de castigo. Sí. Por eso es que el que manda a ese sitio... al carajo. Y del carajo entonces el divisa, hay tierra. Y ahí es que Colón dice, bueno, ya por fin. Ya por fin. La presión comienza a hacer él. Y él llega a Guananí, que el primer dominicano que escribe sobre eso
en literatura dominicana, fue el almirante que fue el primer jefe de la Marina nuestro, en el 1947, cuando se crea la Marina de Guerra, como institución independiente. Fue el almirante, en ese entonces con rango de comodoro, Didier Burgo, tío del viejo almirante Lajara Burgo y su papá de crianza. Tío de Lajara. Sí, y su papá de crianza, que lo cría también. Y Didier, que escribe un libro que se llama Guananí, es quien hace esa investigación y va a España. Y por muchos años siempre se decía que no. Es un texto con pretensión, bueno, es una monografía de hecho, pero él lo intenta documentar muy sólidamente con textos originales. Claro, lo hace con texto, y es que el primero aquí que se puede decir que deja escrito la isla de Guananí, primer asiento y el primer encuentro de dos pueblos, de dos razas, porque eran razas diferentes en sí, por la conducta, no porque fuera uno más blanco, el otro más cobrizo, sino porque son costumbres diferentes, incluso dos idiomas. Entonces, en un día como hoy, el día 5 de diciembre, es que Colón llega con dos naves que ha pasado a la isla de Cuba, que él la bautiza como Juana. Porque dos Cuba, naves, Santa María, la Pinta y la Niña. Entonces había una que se había colapsado en el camino. Ellos la desuesan, como se dice navalmente, traen los restos y llegan entonces al puerto que lo bautizan como la Isabela. Sí. Que hay varias versiones de que esa nave la averiaron a propósito uno de los Pinzón, porque los Pinzón habían sido piratas, eran bastante... Los hermanos Pinzón. Sí, eran marinos de allá del puerto de Palo. Sí, eso Puerto de Palo de Moguer. Sí, y entonces, así mismo, ese es su nombre real. Entonces, cuando llegan, Colón llega aquí el día 5, de acuerdo a su bitácora, y como llega para diciembre, comienza a hacer el primer fuerte militar y deja aquí a Fernando de Barrio Nuevo, que cuando llega en su segundo viaje, 11 meses después, encuentra que los nativos se han rebelado ante el choque de dos culturas y la queman, y queman la dotación de 12 hombres. Quemaron las naves. No, queman el fuerte de la Navidad. El fuerte de la Navidad. Y de ahí bueno, pues si queman la nave no se pueden ir. No se pueden ir. Él regresa y deja una dotación militar aquí, que diríamos militar porque cuidar el espacio, esa es la función militar. No, y tenía la pretensión de fuerte y así se declara como fuerte ocupación militar. Ahora, se ha determinado también, a nombre del rey, que era Fernando Isabel, que en nombre del rey, pero era Fernando. Pero quien le da realmente el visto bueno, yo no sé de qué argumento se armaría Colón para convencer a la reina que no fuera las ansias de riqueza de la reina. Que ser un matrimonio de conveniencia. Sí, pero la reina fue la que dio el visto bueno. Porque la gente de Castilla, o por lo menos manejó el convencimiento. De Castilla con Fernando de Aragón, que era aragonés, porque lo que es la península ibérica era un conjunto de etnias y de tribus. Que ese matrimonio produce la primera unificación española, porque no solamente unifica los reinos, sino que le permite a ellos iniciar la embestida contra los llamados moros. Los moros que ocupaban la parte de Granada, que ahí que viene la famosa, lanzarán gritos de Jeremías como los moros en Granada, que aquí en el 78, 1900 se pegó porque el jefe del Estado hace mención, y me refiero al doctor Balaguer. Que un mito se crea en esa jornada, que es el mito de Santiago Matamoros, que es el alto patrón de mi ciudad, que el Vaticano ha destituido hace tiempo. Sí, porque entonces creen que es de San Santiago. Y él es Santiago Matamoros, un soldado comparativamente de la Inquisición. Dice que el Vaticano lo destituyó. Sí, el Vaticano dice que él no es santo nada. Ahí en la puerta, en la entrada. Pero decir fue que él se prohibió como santo sin ser santo nada. Pero ¿cómo quita uno ahora pero eso? Quítale eso a los españoles que tienen su ruta. Santiago Matamoros es tan esencial a España como cualquier cosa. Mire cuántas cosas se han desprendido, que hasta el nombre autóctono del primer Santiago de América. Sí. Porque era una orden de caballero que tuvo presencia totalmente con su escudo religiosa militar, con su escudo heráldico, de las primeras villas que se le lleva escudo heráldico. Mira cómo se ha desprendido tantas cosas de esa llegada. Ahora,
¿Cuál es lo interesante también de que Colón llega aquí? Se ha determinado que en la isla, que él bautiza como la Española, hoy Santo Domingo, y de 1918 para acá, la Hispaniola, cuando se cambia el mapa mundi producto de la Primera Guerra Mundial, nosotros nos llamamos oficialmente, internacionalmente, ante la ONU como la Hispaniola, ni siquiera como la Española, ni siquiera como Isla de Santo Domingo, sino la Hispaniola. Hay muy interesantísimo, y es que se cree que se hablaban distintos vocablos, y que ellos entendían Quisqueya a una parte que es norte, mientras que la parte que queda más al sur, a lo que es el Caribe, no al Atlántico, se da lo que se llama, que ellos le decían Haití, Sí. que es altura, Sí, las alturas. la tierra alta. Pero hay otro lado más central, Quisqueya que o ellos le Haití. dicen Bohío. Sí. O sea que ya se ha determinado que era que, de acuerdo a la región y la poca comunicación, le llamaban diferentes nombres. Claro, Quisqueya fue la que se mandó en los informes, que no ha pasado de poesía. Pero el Bohío era el rancho donde, o el lugar Es donde lo que habitaban, nosotros entendemos ahora. lo que se entiende. Pero ellos le decían Bohío a una parte, específicamente la parte de Monteplata y la parte del sureste, hoy, le decían Bohío. Otros le decían Quisqueya, otros le decían Haití, y de ahí que los haitianos dicen, no, primero fue Haití, porque lo que quiere decir madre de todas las tierras, visto desde ellos. Otros dicen que no, que es altura, que es lo que yo creo. Y entonces se va, eso se desprende. Y al área mía, el Zipango. El Zipango, que es el centro de lo que nosotros le decimos el Cibao. El Zipango Es la parte derivó en Cibao de la parte del Yaque. Ajá. Y lo que le llaman Mao, tierra entre ríos. Wow, tierra entre ríos. Que tiene el Bao, el Mao, el Lámina y el Yaque, por eso es tierra entre ríos, o sea, tiene una lógica. Y eso es lo que queremos saber, que se le decía a la isla, aparece en muchos lugares. Cuando llega al puerto de San Nicolás, antes de estacionarse, y el puerto de San Nicolás queda en la bahía de Gonaive, del lado de Haití. Lo que Refrescando la memoria en los tiempos, general, si esta gente de España, con condiciones, con la protección del reinado español, vinieron y llegaron a un sitio que no sabían, entonces los indios que no podían venir, no tenían embarcaciones, ¿de dónde salieron los indios? No venían de la costa de es que ellos, No, pero estoy diciendo es que lo que se ha querido decir. El indio tenía se comunicaban en las grandes Y canoas. se dice que aquí, el que vino aquí, lo que hoy es la isla de Quisqueya, es del indio arahuaco, Sí, que vienen en Arahuaco. sí de las selvas de Venezuela. Y Claro. los caribes andaban de isla en Que isla. era lo más cerca que había, porque Los caribes eran incluso caníbales. Sí. Sí, totalmente. Eso, y hoy es bueno refrescar ese tipo de Los cosas. caribes tenían el matrimonio perfecto porque se casaban de la mujer, se la comían. Se la comían también y se ha demostrado. Sigamos eso, para no dejar vestigios, se la comían. Ahora, En ese tiempo no habían cosas, los derechos no, no tenían problemas de género. no, al contrario, existía la sociedad matriarcal, Con que la mujer trabajaba y el ídolo que está fajado fumando y acostado en la hamaca. Que por eso en Venezuela se dice que las mujeres trabajan y los hombres son vagos. Con todo el respeto del hermano a la República Bolivariana de Venezuela. O sea, Ella trabaja y eso va. ¿Y qué hacen los señor. hombres entonces? o vivir de la mujer y atender a los muchachos. Pues eso. O sea que el Atender Venezuela- muchachos. Si usted quiere tener una buena secretaria, y eso lo recomiendo, que tienen otra fama ahora, de todas las cosas que el otro quiera con el venezolano, las mujeres venezolanas son más organizadas y se ha demostrado que son más laboriosas que los hombres. Con todo el respeto a Simón Bolívar y a Sucre, A Hugo Miranda. Chávez y a todo y demás hierba. Y en Pero este caso al indio Guaycaipuro. No, pero claro que sí. Chávez era devoto. Sí, es de Pero relajando con cosas serias, esa parte de que se la comían y entonces no dejaban vestigios. Sí, y no, hay vestigios, hay cementerios. no, incluso. bueno, no, yo digo no dejaban, ¿cómo se llama? La prueba de Benito no la dejaban. No, y no. entonces las feministas no tenían derecho, no tenían elementos para poder. No, imposible. Era una Oye, sociedad por eso dije totalmente relajando con machista. cosas serias, porque suerte que esos tiempos. En lo que respecta Vámonos a la pausa general, ¿qué le parece? Sí. Volvemos.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos, general. Bueno, para concluir ese tema, pues tenemos algo también que tiene que ver con el mes de diciembre. El doctor Balaguer ya en sus últimas cumbres que él participa y asiste, fue en los países hispanoamericanos que se hizo en Madrid, ante la presencia de los jefes de Estado, los estados hispanos parlantes. Y él, como más antiguo, el más viejo de todos, el decano, lo escogieron para decir las palabras. Imagínense un hombre no vidente. Ellos quedaron todos así, que no lo conocían, sabían que era un gran intelectual. Y el doctor Balaguer hace un paralelismo histórico muy interesante que lo quiero retraer. Él dice que la conquista y la evangelización de América es cierto que trajo el choque de dos razas, pero que diferente al imperio romano, que impuso sus instituciones que permanecen hasta el día de hoy en la mayoría de países. Cuando se destruyó su imperio, su lengua fue abolida, que fue el latín. Mas, sin embargo, aquí no hubo la conquista, sino la refusión de dos razas. Y por eso nosotros tenemos un idioma tan rico que nos permite comunicarnos entre sí. Que no hubo conquista, la fusión de dos razas. ¿Y qué hicieron con los indios? Los indios lo fundieron, pero como... Sí, Balaguer dice que hubo grandes excesos, pero que los mismos españoles fue lo que denunciaron en el caso de Fray Bartolomé de las Casas y el caso de Fernando Antón de Montesinos y su sermón de Adviento. O sea, pero que nosotros tenemos, se nos quedó la lengua. Sí. Ese idioma tan rico. Y él entonces también, claro, estaba en España, dice que si vamos a la literatura, el libro más conocido, quizás no el más leído, pero el más conocido después de la Biblia, el riquillo, es el Quijote. El Quijote. Y es hecho en el idioma español. O sea que la conquista, la evangelización... Después de la Biblia, el Quijote. El Quijote. Ciertamente. Y hecho por Cervantes. Y es español. O sea que podemos decir que hubo cosas malas y cosas buenas, pero heredamos ese idioma tan rico que con raras excepciones nos comunica entre sí y hace la vida más llevadera a los pueblos. Esa parte es cierto, pero el asunto es que yo creo que le quita un poco de la crueldad, del exterminio de que hubo. Es que cuando hay choque de dos razas, es como el caso de nosotros y los haitianos. Al ser tan diferentes,
Somos vecinos, pero no dos pueblos, hermanos. Eso sí, es verdad. Pero las Somos diferencias... vecinos. Bueno, ahí está el discurso de Núñez de Cáceres, hablando de una muralla tan grande como los Alpes. Son los idiomas y las Sí, costumbres. sí. Oye, además que lo ven como hispanista y que lo ven hasta como xenófobo, pero hay que leerse obligatoriamente a Peñavalle, Peñavalle, un gran intelectual. porque para conocer esa problemática de carácter conductual hay que empezar con la isla que está en el Atlántico. Sí, la isla de la Tortuga. La isla de la Tortuga. ¿Qué El que es no el- se lee y asimila la Tortuga, se le hace difícil conocer Es esa el diferencia de texto raza. que lamentablemente es un texto subestimado, pero es el texto que explica de manera magistral la geopolítica de la colonización americana. Por eso yo lo Esa es la recomiendo ese llave de libro. ese La libro. Tortuga por Manuel Arturo Manuel Peña. Arturo Peñavalle, que lo pueden acusar para que se pueda conocer, incluyendo los geopolíticos actualizados. Sí, yo lo sí, recomiendo. sí. No, el texto Yo no tiene pude una vigencia entender hasta no leer ese texto y analizarlo, lo tengo rayado donde quiera. No sé si está ahí en extinción, pero yo lo tengo. Y los bibliófilos hicieron una edición una vez. Yo tengo creo la que- edición vieja. Ya. Lo conseguí, por cierto, ahí en la avenida Mella, sí, quizás sin ninguna importancia. No quiero pasar o saltar los dominicanos con un acontecimiento que, aunque no pasa en el hemisferio americano, tuvo que ver con el nuevo orden mundial, y es el ataque del Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1942, que cambia parte de lo que se llama el eje estratégico de gobierno después de la Segunda Guerra Mundial, que Según todo el cambió. presidente norteamericano, un día que vivirá en la infamia. Bueno, Ese fue la expresión. yo diría que sí, Roosevelt era un individuo que motiva a su pueblo también, Sí, claro, claro. porque él en sus convicciones entendía que Estados Unidos tenía que participar, porque él llevaba la misma teoría de Wilson de que cuando participaron en la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos no podía quedarse en el traspatio estratégico de América solamente. Y ese ataque a Pearl Harbor, él puede justificar porque él había prometido a su sociedad, para ganar las elecciones con sus intereses políticos, que le tocaba una reelección, que no iban a participar, porque a ninguna madre le va a gustar un presidente que llame a la guerra a los hijos. Sí. Mas, sin embargo, hay ese pueblo que le pide a él esa venganza, esos 2.407 hombres, que a las 7:50 de la mañana de ese domingo, 7 de diciembre de 1942, fueron atacados sin declaraciones de guerra. Sí. Que hay un cambio de hora porque la acción militar de los japoneses debía producirse unos minutos después de que se confirmara que la declaración de guerra había sido entregada en Washington. Y no se entregó. No llegó, pero ya tarde. Sí, llegó tarde. Ya tarde. Fue por un cumplido. No sé. Bueno, con los cambios de hora, y además ellos tenían su El uso plan horario estratégico diferente. hacía muchos años, hacía más de 4 años, que ellos entendían que deberían atacar a Pearl Harbor. Ahora la ¿Qué distancia... consecuencia hay, Que general? a Sí. propósito, dice que al día siguiente el almirante Yamamoto dijo, hemos despertado un monstruo. Porque Hemos despertado un Sí, monstruo. porque Yamamoto conocía las capacidades de la industria militar de los Estados Industria de Unidos. la guerra. Mientras que otros asesores militares entendían que Estados Unidos, con ese ataque, romperle esa base militar, necesitaría por lo menos 4 años para repararse, y Estados Unidos en menos de 2 meses Sí. tenía su flota en posición de... ¿Cuáles son los reclamos cuando hay una incursión sin haber un ataque, sin una declaratoria de guerra? Bueno, que los demás países, Sí. es algo moral, porque hasta la guerra tiene una parte moral. Reacción en este caso No, a países las Naciones El Unidas. derecho público No, las internacional Naciones tiene Unidas no normas. existían. No. Ah, bueno, y no había existía. desaparecido las Naciones. Liga Y entonces, en ese tiempo, la Liga de Naciones. Sí, que La Liga de Naciones había desaparecido había ya, desaparecido. porque con el ataque que hace Hitler en el 39 a Polonia, y se anexa Renania, y se anexa las costas norte de Dinamarca,
pierde Y Mussolini atacando Etiopía. todo lo que fue el África. Sí, sí. Ellos, ahí ya lo que había era por lo menos el jaque mate, porque se dice que es tan, que para hacer guerra hay que ser caballeroso. Por eso en el ajedrez se dice que es tan caballeroso que cuando usted va a matar al otro dice jaque para que se defienda. Sí, y cuando no tiene cosas, jaque mate. Y entonces es algo moral. Y quien pierde la guerra moral es algo que... Sí. No, y el derecho público internacional tiene normativas. Se construyeron especialmente a partir del pacto Bryan-Kellogg. Sí, pero ya, ya la Segunda Guerra Mundial en el 47, que sucedió. Claro, y ellos tenían la guerra casada, porque Estados Unidos también había bloqueado a Japón, pero con el petróleo y económicamente, porque Japón había atacado a China. Hay precedentes de reclamos ante esas instancias internacionales, de reclamos cuando hay ataques sin... Pero claro que sí. Guerra injusta. Guerras injustas. Sí. Las guerras casi todas son injustas, porque como hay una industria... Igual que puede hacer reclamos, sí, por así se demuestra que hubo una guerra sucia. Sí, claro, lo que pasa es que se dice que la guerra y el aborto no se vale. Y una cosa es lo que se dice, es lo que se hace. Sí. Pero en este caso Estados Unidos le llegó la declaración de guerra y es una justificación también, aunque Estados Unidos iba a entrar en la guerra y Japón necesitaba un espacio. La guerra, el amor y la política tienen, ¿qué cosas tienen en común? Bueno, que todo se vale. En el amor hay un hombre, un viejo en mi pueblo estaba enamorado de una mujer muy elegante y él no era tan agraciado de la naturaleza. La mujer se había dejado de un hombre y vivía solo. Pues lo hizo muy fácil. Comenzó a cepillarse la boca con una toalla aquí atrás en el patio, cuando en el barrio todo el mundo dijo que él había dormido ahí, la mujer se metió con ella y tuvieron una hija que hasta monja era. Entonces ya que iba a hacer. Mujer con mucha vergüenza. No hubo otra cosa. Ese fue como el compadre que apareció detrás de la vaca. Entonces, bueno, compadre, ya que usted lo dice. Ya que usted lo dice, usted lo piensa. La imaginación. ¿Qué caray? No, yo iba a decir que entre la política, la guerra y el amor, también hay mucho. Ahora, ¿qué sucede? Mucho de hipocresía de por medio. Que en la guerra, 2 más 2 no da 4. No. Porque si ahora uno fríamente dice, pero venga acá, el Japón que está apoyando al eje, llámese Berlín, a Hitler, a Mussolini, en vez de atacar a Estados Unidos, que es pacífico ante ellos, ataca a Rusia, lo mete en un yunque y martillo, más sin embargo los intereses geopolíticos no era atacar a Rusia, que Rusia se aprovechó y se ha quedado con el único muelle tropical que tiene, que es el de Manchuria. Sí. Que aunque no fue llamado a la fiesta y Estados Unidos se lo ha reclamado, dice, ya nosotros no salimos de aquí. Y ahí está Japón con lo que se llama una espina en un costado. Sí. Así que, queridos amigos televidentes, mis amigos contertulios, queremos recordar que esta es una cortesía, estas informaciones históricas, del Banco de Reserva de los Dominicanos y de Café Santo Domingo, productos de Industrias Banilejas. 2 buenos productos, definitivamente. Sí. Bueno, nos vemos, gracias general. Recordamos que ya no a las 11:30, sino a la 1 de la madrugada, de 1 a 2, como tú decías, del sol, cuando se acerca... bueno, inicia saludando el día. Saludando el día. De 1 a 2, la reproducción de esta conversación muy didáctica, muy edificante y con toda la inmodestia, está muy amena. También. Muy amena, con hilaridad. Gracias, general. Nos vemos, nos vemos.